participación de las exportaciones en nuestra economía. Bueno, de eso nos va a hablar Julieta Núñez Tomás. Juli. ¿Cómo están, compañeros? Sí, lo adelantamos un poquito al principio. Esto en realidad tiene mucho que ver con lo que sucedió ayer en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, donde el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló sobre la relación entre el crecimiento de la economía uruguaya y los salarios uruguayos que están creciendo por debajo de este crecimiento de la economía, la pérdida de la recuperación salarial, ¿verdad? Y hablando de todo esto, Marcelo Abdala hizo referencia en particular al sector agropecuario, a los impuestos que se le otorgan a este sector y a las exportaciones, y mostró de alguna manera, o hizo evidente con datos del Instituto Cuesta Duarte, que las exportaciones en nuestro país están muy concentradas en algunas pocas empresas. Vamos a escucharlo. Estos sectores que están en la cúspide de la acumulación de riqueza, de la acumulación de capital, observan de qué manera, objetivamente, según estudios de OPIPA, están pagando menos impuestos al erario público que el conjunto de la sociedad. ¿De qué sector estamos hablando? De 1.700 empresas que logran exportar. A eso nos referimos. 1.700 empresas. 25 empresas. Solamente 25 empresas logran exportar la mitad del total de exportaciones de nuestro país. Ahora lo que vamos a ver son ¿cuáles son estas 25 empresas que nombraba Marcelo Abdala y que exportan el 56,4% del total de las exportaciones del país? Estas son datos de Uruguay 21 del año 2021 justamente. Hay que tener en cuenta que estas son exportaciones de bienes, no de servicios, y que son del sector manufacturero con base agraria. Vamos a verlos ahora, estas empresas aquí en pantalla. Las primeras dos empresas que podemos ver son no las típicas empresas o no el estereotipo típico de empresas que podríamos pensar, porque son en primera instancia UTE y en segunda instancia Conaprole. Luego sí ya pasamos a otras empresas más vinculadas a lo que nos puede llegar a sonar en la exportación de nuestro país, que tiene que ver con Cargill Uruguay, es sociedad anónima que exportó 360 millones de dólares americanos, que tiene que ver con los granos y la producción de granos y la exportación de granos. Luego frigorífico Tacuarembó, frigorífico Las Piedras, Pulsa Sociedad Anónima, que también es un frigorífico, Ontilcor Sociedad Anónima, otro frigorífico más. Luego vienen dos papeleras, la Forestal Oriental S.A., o sea, UPM, y Montes del Plata, que es Eufore Sociedad Anónima. Luego una barraca que hace comercialización de granos, pero más bien acopio y comercialización de esos granos. Los frigoríficos Carrasco Canelones Sociedad Anónima, el establecimiento Colonia, que hace exportación de carne congelada. Breeders y Packers Uruguay, que también es un frigorífico. Samán, que conocemos bastante a esta empresa que tiene que ver con el arroz. LDC Uruguay Sociedad Anónima, que es comercializador y procesador mundial de productos agrícolas. Inaler, que es Sociedad Anónima, que también es un frigorífico. Cofco International, que tiene que ver con los productos agrícolas. Cledinor Sociedad Anónima, que es un frigorífico también. San Jacinto, otro frigorífico más. Chiadel Sociedad Anónima, también un frigorífico. Uruplay Sociedad Anónima, que tiene que ver con la madera, la exportación de madera. Vilacor Sociedad Anónima, otro frigorífico. Euroautomotriz Sociedad Anónima, que tiene que ver obviamente con vehículos. Y AAK Latinoamérica, que tiene que ver con aceites vegetales. Como pueden ver, son 12 frigoríficos de 25 de que son los que más exportan en nuestro país. Un protagonismo importante de la carne en nuestro país. Esto no es noticia. Lo que sí es noticia es que hay muchísima acumulación de exportaciones en lo que tiene que ver con los frigoríficos. Para decir una cifra nomás, la suma total de todas estas exportaciones dan un resultado de 5.500 millones de dólares. Esto es más de 5.500 millones de dólares, y esto es más, además, del 10% del PBI de nuestro país. Julieta, ¿qué características tienen estas empresas?
Bueno, lo decíamos de alguna manera al principio y creo que cuando escuchábamos un poco a qué se encargan estas empresas podemos llegar a pensarlo que son manufactureras del agro, pero que además no tienen mucho vínculo con el valor agregado. Es decir, por lo general lo que se está exportando son materias primas, salvo algunas excepciones como la carne o los granos o los aceites vegetales, ¿verdad? O sea, se explota un determinado producto y lo que se exporta es la materia prima, no hay demasiado valor agregado en estas exportaciones. Además, que son actividades, por lo general también, obviamente estamos hablando de la generalidad de estas 25 empresas, son actividades que no son intensivas en la generación de empleo, ni directo ni indirecto. Si pensamos, por ejemplo, en un frigorífico, que son la mayoría de estas 25, o un poquito, estamos por ahí, más o menos, estamos pensando en una actividad que es intensiva en cuanto a territorio, pero no en cuanto a empleo, porque no emplea demasiada gente un frigorífico. Además, otro dato importante sobre estas empresas es que se ha mantenido bastante estable esto, es decir, no es nuevo en nuestro país que haya 25 empresas o un número tan pequeño de empresas que concentren un número tan grande de las exportaciones de nuestro país. Pero lo que sí ha cambiado es el dinero y las importaciones, la entrada de dinero por estas exportaciones. Y ahora sí vamos a pasar a ver nuevamente en pantalla una placa que muestra la evolución de las exportaciones en nuestro país. Y lo que podemos ver es que si comparamos 2021 con 2019, por ejemplo, que es un año bueno para tener como referencia porque obviamente en la pandemia todo esto se vio afectado, el crecimiento de las exportaciones es de 26%. Como pueden ver, ahí hay una subida importante en el año 2021. Esto además se va a seguir consolidando en 2022. Fue una cifra récord la de 2021 y seguramente haya nuevamente una cifra récord en 2022. ¿Esto qué señala de alguna manera? Bueno, que estas empresas exportadoras, porque además esto lo estamos viendo, aquí estamos viendo el total de todas las exportaciones, pero cuando yo pude ver un poquito allí en los datos de Uruguay 21 cómo se comportaban cada una de estas 25 empresas, en particular estas empresas también tuvieron un crecimiento de lo que tiene que ver con el pasado, con los años anteriores, en 2021. Así que si bien estas empresas ganaron más y tuvieron una exportación más grande en términos de dinero, no se modificó los impuestos que se le cobran, ¿no? Lo que va de estas importaciones a las arcas públicas, eso no aumentó demasiado. Entonces, Marcelo Abdala, Juli habló de la cuestión impositiva en el discurso de ayer. Sí, habló en particular sobre el sector agropecuario, que en realidad no está 100% vinculado con las exportaciones, porque puede haber, hay parte del sector agropecuario que no exporta, pero sí señaló un dato interesante, que en realidad es un dato de la OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, que es que la presión fiscal sobre el sector agropecuario también tiene vínculo con esto que estábamos diciendo recientemente, que es que los impuestos se mantuvieron iguales, pero las ganancias subieron. Y esto lo que generó es que la presión fiscal sobre este sector bajara. Y de hecho lo que señalan desde la OPIPA es que si miramos 5 años para atrás, en 2017 había una presión fiscal del 8% en el sector agropecuario y ahora en 2021 bajó a 5,6%. Así que este es más o menos el panorama de estos grandes datos sobre lo que ocurre en las exportaciones y en los impuestos que se le destinan al sector agropecuario.